Dos jueces, dos juezas, en medio de cuántos soldados que ya realmente son los granaderos estos que dicen que ya no existen, pero así los veo, así los siento, juez. Pues yo empecé a contarlos, incluso estaba revisando si tenían su identificación con su nombre y pues no, o sea, es que eran muchos, o sea, sí empecé a contar literal 1, 2, 3, 4, pero eran tantos que pues no, ya no, o sea, en algún momento ya no le vi sentido seguir contando, eran demasiados. ¿Y tuvo usted miedo hasta de que con estas armas largas fueran a ir contra alguno de ustedes si daban un paso más? Entonces nos va a Oye, déjame acompañar hacer, esta Laura. tarde la juez Marlene Ángeles Tobar de Culiacán. Desde Culiacán va a estar con nosotros y ella es una de las dos jueces que estuvieron acordonadas como si fueran delincuentes. Juez Marlene, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, con gusto, claro que Perfecto, sí. juez. Pues estoy con toda la disposición a informar a la sociedad sobre alguna inquietud que tengan o por parte de ustedes. A mí la verdad me parece grave lo que aconteció el domingo en el autódromo, porque, bueno, en primer lugar, en mi carácter tengo doble carácter de juzgadora de amparo y protectora, defensora de derechos humanos. Entonces, pues a mí se me hace muy delicado, no hay que minimizar el hecho, porque si a una juzgadora de amparo que me identifiqué plenamente en todo momento, que les estuve pidiendo a las fuerzas policiales que se identificaran y no les importó, pues entonces, ¿qué le espera a un ciudadano? A una persona pues, si a los que estamos encargados de proteger a las personas, sus derechos humanos, nos hacen esto, pues, ¿qué le va a pasar a un ciudadano, no? Esa es mi preocupación. Gracias, juez, por esta valentía, por estar ahí ejerciendo su libertad de expresión con lo que están viviendo ustedes. Pero, como cuántas personas, cuántos se fueron sobre ustedes como si fueran unos delincuentes. Dos jueces, dos juezas, en medio de cuántos soldados que ya realmente son los granaderos estos que dicen que ya no existen, pero así los veo, así los siento, juez. Pues yo empecé a contarlos, incluso estaba revisando si tenían su identificación con su nombre y pues no, o sea, es que eran muchos, o sea, sí empecé a contar literal 1, 2, 3, 4, pero eran tantos que pues no, ya no, o sea, en algún momento ya no le vi sentido seguir contando, eran demasiados, o sea, y yo en principio, pues de lo que ya se ha estado comentando en diferentes medios de comunicación en la mañanera judicial, fue que yo me enteré que un grupo de compañeros estaban organizando, como se ha hecho en otros lugares, una labor de difusión de lo que se trata la reforma judicial para que las personas que no estén enteradas o que tengan inquietudes, pues puedan preguntarnos directamente, que nos conozcan, que pues somos personas, ¿no? Que trabajamos, que nos dedicamos a estudiar. Esa era la intención de acudir al evento, entonces a mí me pareció buena idea y todo siempre fue manejado como una manifestación pacífica de las ideas y sobre todo con el ánimo de informar a la sociedad de las repercusiones que puede tener la reforma judicial en su vida. Y cuando yo me iba dirigiendo, pues ya desde antes de entrar al autódromo ya había pues muchas policías, ¿no? Y cuando yo me entero que empezaron a decir algunos compañeros, a mí me avisaron que unas personas estaban encapsuladas, que si sabía algo, y entonces pues yo que ya estaba ahí, ya muy cerca, pues me preocupé más. Entonces dije, a ver, pero lo primero en lo que pensé fue en mis compañeros. Entonces, pues me bajé, yo iba en un Didi,
me bajé y empecé a caminar hacia el autódromo, a la puerta 6, que al parecer ahí estaban, porque me imaginé que era así, porque empecé a escuchar varias patrullas que se iban dirigiendo en esa dirección y pues me preocupó más. Entonces ya cuando yo llegué eran alrededor de unos 10, 12 compañeros que estaban en la banqueta y estaban en un cerco, o sea, estaban así rodeados por un montón de policías. Entonces yo llegué y empecé a preguntar que qué ocurría, que por qué estaban en esa situación, si estaban en la banqueta. Estaban en la banqueta y yo no veía que estuvieran haciendo algo que estuviera fuera de la ley. Entonces yo estaba preguntando eso, empecé a tratar de investigar quién era la persona a cargo, pero nadie decía nada, nadie, absolutamente nadie. Y de repente yo estaba intentando, bueno, entrar a ese círculo, a ese cerco en el que estaban mis compañeros, pero me lo impedían, y entonces yo preguntaba que cuál era el motivo de impedirme ingresar con ellos, que yo quería acompañarlos, porque realmente quería estar con ellos y viendo su situación, cómo estaban, y si era el caso necesario, pues hasta promoverles un amparo. Pero de repente, pues yo ya estaba cercada también, junto con otra compañera, y pues entonces a mí lo que se me ocurrió es que pues en estas manifestaciones que hemos tenido, pues llevamos megáfonos, sobre todo para lanzar algunas consignas del tipo, les voy a decir cuáles: justicia independiente, derecho de la gente, exámenes sí, tómbola no. O sea, queremos que nos hagan exámenes. Fíjense, esas son nuestras consignas, que somos bien nerds, ¿no? O sea, queremos que nos hagan exámenes, que siga existiendo la carrera judicial, ese tipo de consignas. Y entonces se me ocurrió sacar el megáfono para preguntar, ¿no? Que nos explicaran, porque a lo mejor yo dije, pues a lo mejor no está escuchando el que está a cargo aquí. Y entonces yo empecé a hablar con el megáfono, a preguntar que cuál era el fundamento legal y la justificación para tener encapsulados a mis compañeros y también a mí y a otra compañera que era de la Defensoría Pública Federal. Y pues no obtuvimos ninguna respuesta más que seguían llegando policías. Y enfrente ahí en la puerta 6 quiero aclarar que la verdad, o sea, sí me llamó mucho la atención que había un tipo tanqueta y había ahí una persona que se veía con arma larga, yo es lo que alcanzaba a ver, y entonces pues yo estaba todavía más que preocupada conforme iba avanzando la situación, porque incluso yo por eso empecé a grabar, porque no me dejaban salir, intenté en reiteradas ocasiones salir, saqué mi identificación oficial que llevaba como jueza de amparo, se las mostré y ni así me dejaban salir. Entonces cada vez era más preocupante la situación, por eso yo empecé a grabar con mi celular. Incluso empecé a decir, miren, a ver, voy a intentar pasar por este huequito, y se cerraban, y me movía hacia otro lado y decía, bueno, por este otro huequito, y se cerraban. Entonces, de verdad, pues me parece inexplicable, y no fueron unos minutos, ¿eh? O sea, a mí, yo no sé por qué no le están dando toda la información necesaria a la presidenta de la República. Eso es lo que me llama la atención, porque dan a entender que fueron unos minutos, y no fueron unos minutos. Cuando yo llegué, mis compañeros ya llevaban un tiempo, ya podrán escuchar la versión de los hechos que ellos tengan. A mí, lo que me consta es que yo no estuve ahí ni unos minutos, y yo ni siquiera o sea, yo llegué a ayudarlos a que los sacaran del cerco, les empecé a leer la Constitución y les dije, autoridades de la policía están obligadas a cumplir con la Constitución, tienen que respetar la libertad de tránsito, la manifestación de las ideas. Y pues no, realmente es sorprendente que hubo un silencio absoluto. Oiga, juez, de las autoridades. Oiga, juez, usted tenía su megáfono para lo que ustedes proponían, que querían exámenes, que
Pero que ellos que no decían absolutamente nada y tuvo usted miedo hasta de que con estas armas largas fueran a ir contra alguno de ustedes si daban un paso más. Pues yo sí, o sea, yo lo que estaba como, pues no estaba asimilando la situación, realmente yo no estaba más preocupada también por mis compañeros, pero bueno, a mí lo que me sorprendía es que yo me estaba identificando como jueza de amparo y les estaba leyendo la Constitución. Literal, saqué mi celular, busqué la Constitución y les empecé a leer textualmente los artículos que protegen la libertad de tránsito, el derecho a la manifestación. Se los leí con el altavoz. O sea, fíjense, el megáfono yo lo he dicho, o sea, lo utilicé para darle voz a la Constitución, a la justicia, a los derechos de las personas. Entonces, no sé si eso sea peligroso. Si eso es peligroso, pues sí, me preocupo, pues por las personas que viven en México, por la sociedad, y sí también me preocupo por mí. Si no voy a poder dar mi punto de vista ya, si cada vez que alguien quiera manifestar como yo un punto de vista a favor de la justicia independiente, a favor de la carrera judicial, nos van a poner en ese cerco, pues si es así, realmente, pues sí estoy preocupada. Sí estoy preocupada por mi situación entonces, porque pues, o sea, yo tengo la intención de seguir defendiendo una justicia profesional de calidad, en la que se exija que los jueces estén preparados. Eso es lo que merecen los mexicanos. No, o sea, yo sé que tenemos cosas en las que tenemos que avanzar, pero de entrada necesitamos un presupuesto. Tenemos 0.26% de presupuesto del Producto Interno Bruto. Entonces, pues con ese presupuesto evidentemente tenemos muchas limitaciones y claro que estamos atendiendo a lo que la gente dice, que quieren una justicia más cercana, por ejemplo, a comunidades, pero para eso necesitamos pues más tribunales, necesitamos presupuesto para que exista más personal porque estamos sobrecargados de trabajo. Por ejemplo, a alguien que trabaja en un juzgado de amparo, le piden que elabore un proyecto de sentencia al día. Eso es lo que yo tengo que revisar y eso implica revisar un expediente que a veces tiene 20 tomos o audiencias que son de 15 horas para revisar si la situación de la persona amerita que esté privada de su libertad en una prisión o no. Entonces, si nos dan 8 horas de trabajo y la audiencia dura 15 horas, evidentemente dedicamos más tiempo. Dedicamos tiempo que no nos pagan horas extras, dedicamos a trabajar fines de semana, en vacaciones. Entonces, pues bueno, hay un compromiso claro de nuestra parte en cuanto a si quiere la ciudadanía fortalecer el sistema, que no haya dudas de que se combate la corrupción. Yo he propuesto en diferentes lugares que se involucre más a la sociedad, porque la sociedad puede estar vigilando. Es nuestra responsabilidad hacer un uso responsable de los recursos públicos, porque están involucrados los impuestos de los mexicanos. O sea, hay apertura de nuestra parte, pero también lo que es claro es que la reforma judicial debe ser integral. Lo hemos dicho, lo han dicho en la academia, abogados, expertos internacionales de otros países, que se tienen que reformar las policías para que no pase lo que ocurrió el domingo, que no actuaron conforme a los protocolos. ¿Por qué? Porque hicieron uso excesivo, un uso desproporcional de la fuerza pública al utilizar ese tipo de cercos. También se tienen que reformar las fiscalías porque no están investigando los delitos. En mi caso, les voy a platicar, a mí hace 2 años, 2 hombres, 3, y una mujer, me golpearon en la calle. Yo sentí que me iba a morir, de verdad. O sea, yo dije, bueno, pues ya hasta aquí llegué. O sea, estaban drogados, me robaron y yo fui a presentar la denuncia. Ese mismo día llegué golpeada y en la fiscalía me dijeron,
no, pues sabe que ahorita no tenemos perito, tiene que irse a otra fiscalía, pero también golpearon a mi esposo, le rompieron la nariz, entonces pues lo llevó una ambulancia al hospital mientras yo intentaba pedir que se iniciaran las investigaciones en la fiscalía, pero como me dijeron que me tenía que ir a otra fiscalía para que el perito me pudiera examinar, pues me preferí ir al hospital primero. Y después de eso me tuve que abocar a realizar labor de investigación, buscar entre los vecinos si habían cámaras de seguridad que hubieran detectado lo que pasó. O sea, yo me puse a recabar las pruebas, presenté, redacté mi escrito, me pidieron el archivo en Word para que se les facilitara el trabajo, les llevé todo lo que me pidieron, eso hace 2 años y a la fecha no ha ocurrido nada. Entonces, claro que se tiene que reformar a las fiscalías, pero eso no está previsto en la reforma judicial. Entonces, si eso es lo que les molesta de nuestras protestas, pues yo la verdad lo lamento mucho, pero mi obligación constitucional es velar por la justicia para los mexicanos, una justicia de calidad, una justicia independiente. Muy bien, juez, bravo. De verdad felicito su valentía y ese compromiso que tiene usted con la Constitución y con los mexicanos de defendernos. Ahora, esto de que no le informaron a la presidenta del encapsulado que le hicieron a usted y a sus compañeros, pues a mí me parece que eso no es cierto, porque es una manera y es un ejercicio que tiene la presidenta como costumbre. Con las mujeres que van y que se quejan, mandan inmediatamente a encapsularlas, aunque después ella dice que era para protegerlas. Entonces, wow, Carlos, ¿tienes algo que preguntarle a la juez? Sí, la saludo, juez, soy Carlos Ramos. Ya tuvimos aquí en comparecencia en este programa a su colega Nancy Juárez Salas, que ha sido menospreciada, ha sido atacada por el gobierno por la orden que emitió para dejar de publicar la iniciativa de reforma al Poder Judicial y que obligó a la presidenta a estar en desacato. Mi pregunta directa, Marlene, es, ¿qué ha hecho usted para incomodar al gobierno? Lejos de haber subido mediáticamente desde el domingo por este encapsulamiento, ¿qué la obliga a cambiar la tribuna por una calle? Deberían estar ustedes en un lugar digno para impartir justicia, no en un griterío callejero y con granaderos. ¿Qué ha hecho usted que tiene tan incómodo y molesto al gobierno? Mire, pues yo la verdad no sé si les incomoda que tenga una opinión diferente a la de ellos. Básicamente los legisladores, el anterior presidente y la presidenta actual tienen una postura en torno a que la justicia va a mejorar eligiendo a jueces por voto popular. Pero pues yo francamente sí tengo una opinión distinta basada en elementos, atendiendo a la carrera judicial que se ha construido alrededor de 30 años en la justicia federal, en los juzgadores de amparo, que son distintos a los jueces que están en los estados. Es que ahí me parece que empieza la primera confusión. Muchos de esos jueces que están en los estados son designados por los gobernadores, entonces ahí no es la carrera, no hay carrera judicial y son los asuntos que directamente involucran a las personas en primer lugar, o sea, los que tienen que ver. Ellos son los que resuelven sobre convivencia, sobre pensiones, divorcios, violaciones, robos, homicidios, y piensan que ese es el trabajo que nosotros hacemos. Y no es así, más bien nosotros los revisamos a esos tribunales, los revisamos que actúen y que respeten los derechos humanos y revisamos a todo tipo de autoridades. Entonces, no sé si les incomoda eso, que nosotros estamos para revisar a todo tipo de autoridades. No importa que sea si sea un policía, un legislador local, un secretario de gobierno de un estado, un diputado, senador, la mismísima presidenta o el presidente, nosotros estamos obligados a revisar que sus actos no sean arbitrarios, que no afecten los derechos de las personas. Revisamos puros actos de autoridad. Entonces, no sé si eso es lo que incomoda, pero pues es que, francamente, les voy a decir algo. Mi labor, pues no es quedar bien.
no es caerle bien, ni generar simpatías, ni que estén de acuerdo o no con las resoluciones de que yo dicte o que dicte algún otro juzgador. Si a alguien no le gusta, pues los puede impugnar. Hay recursos legales para impugnar las resoluciones judiciales de los juzgadores. Yo no estoy para caerle bien a la gente, yo estoy para proteger los derechos de las personas. A ver, jueza, déjeme ser todavía más directo. A usted le escucho informada, le escucho articulada, le escucho con una narrativa estable. Yo no veo que usted tenga de origen una tómbola. Dígame, ¿quién es usted para llegar al nivel en el que está y para hablarnos como nos está hablando? Bueno, pues mire, yo de entrada le puedo decir que tengo vocación de justicia porque a mí me impactó muchísimo toda la vida, sí me marcó lo que vivió mi abuelita. Mi abuelita vino de Tlaxcala alrededor de los 10, 12 años, no sabía leer ni escribir y nunca aprendió. La trajeron a trabajar a una casa de una señora. Pues nosotros llegó a vivir en una zona de los Pedregales, no sé si la ubiquen, eran cuevas, o sea, eran lugares que pues se fue construyendo, se fue pavimentando durante muchos años. O sea, yo vengo de la clase baja, estudié gracias a los impuestos de los mexicanos, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, hice examen para acceder a la facultad, son exámenes muy rigurosos y más para esa carrera. Pues me he esforzado muchísimo, entré a trabajar al Poder Judicial con nombramiento de intendencia, después estuve como oficial judicial, que ese es el nombre que confunde, parecería que somos los policías, los oficiales judiciales, pero no, son los jóvenes que llegamos en la carrera, a mitad de la carrera o terminando la carrera, los que empezamos a aprender a realizar investigaciones jurídicas, estamos aprendiendo a manejar un expediente, cómo se valora una prueba, revisamos qué está diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tribunales en el mundo, aprendemos de nuestros maestros, de los que tienen más formación, de los que ya tienen más experiencia. Entonces, eso es la carrera judicial, es que te vas formando como un artesano, no hace su pieza más hermosa al primer día, eso lleva un trabajo de tiempo, por eso existen maestros artesanos. Entonces, yo así me formé. Entiendo entonces que estoy hablando con una orgullosa egresada de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de México, con una mujer de excelencia, con una mujer preparada, con una mujer de agallas, y eso es lo que incomoda ante estos ignorantes improvisados que se creen constitucionalistas sin haber pisado siquiera un aula escolar. Mire, yo le voy a decir algo. Mi tesis, entre los agradecimientos, está a mis maestros de la Facultad de Derecho de la UNAM, a la UNAM, porque en la UNAM nos enseñan a tener conciencia social, nos enseñan a involucrarnos con las problemáticas, nos enseñan nuestros maestros que es importante estar al lado de los sectores marginados, que es importante luchar por la justicia. Y eso yo lo llevo conmigo siempre honrando a mi facultad. Soy orgullosamente Puma de corazón, siempre lo voy a decir, porque eso es lo que aprendí en mi familia y en mi universidad. Y pues voy a seguir con esa vocación, y si le incomoda a alguien, pues le reitero, pues es que yo no estoy para complacer a nadie, yo simplemente estoy para cumplir mi trabajo, que es a favor de la justicia independiente, en beneficio del país, de los mexicanos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Aplaudo su valentía, agradezco su empeño en defender con la ley en la mano, con nuestra Constitución, que tiene que ser respetada, para que usted nos defienda a los mexicanos con su sapiencia, con su orgullo de ser una juez que no quiere quedar bien con nadie, más que ejercer el poderío de su conocimiento. Muchísimas gracias, juez. Muchísimas gracias a ustedes por su apertura, por escucharnos, porque esto es lo que no ha sucedido. En muchos lugares no nos han querido dar voz. Yo estoy para darle voz a la justicia a través de ese megáfono
Las veces que sea necesario lo voy a seguir haciendo. Muchas gracias. Gracias, juez. Muchísimas gracias y este programa está abierto para cuando usted quiera hablar de lo que usted necesite darle mensaje a la sociedad. Gracias, jueza. Muchísimas gracias. Gracias, juez. Estuvimos con la juez Marlene Ángeles Tobar, esta juez de Culiacán que no quiere quedar bien